esta alteración de lo que es la parte molecular, ya hablamos de una sensibilización a nivel del dolor. Para que se comprenda un poquito más, en el dolor crónico, la ampliación de estímulos repetidos en la piel se acompaña de una reducción progresiva de los umbrales de excitación a los nociceptores. A veces, después de cesar el estímulo nociceptivo, ahí viene el dolor crónico, persisten fenómenos de reducción del umbral del dolor, alodinia, de aumento de la respuesta frente a estímulos nociceptivos, que es la hiperalgesia, de dolor persistente con aumento en la duración de la respuesta a estímulos breves, o de dolor referido o de hiperalgesia secundaria. Cuando se aplican estímulos repetidos, se van a comenzar a ver cambios a nivel bioquímico, molecular y hasta a nivel celular, a nivel genético. Todo esto es una neuroplasticidad producto del dolor crónico, del estímulo repetitivo. El dolor neuropático se produce por una destrucción del número de estas fibras nerviosas C. Acuérdense que hay una alteración en el sistema nervioso periférico y central. Hay una disminución significativa de receptores GABA, descenso en la actividad de las láminas del asta dorsal. El resto de fibras C, las que quedan, se activan y liberan sustancias P, o lo que es glutamol en el asta dorsal. El glutamato produce un influjo de lo que es sodio, calcio, y consecutivamente la despolarización de la membrana de la neurona postsináptica. Las respuestas serán aditivas por la acumulación nuevamente de lo que es cationes intracelulares, por la activación de lo que son cascadas enzimáticas, expresión genética, contribuyendo a lo que es la ampliación de la respuesta de las neuronas. Esto que es, para que lo lean con calma, es un poco para que vean todas las sustancias que se involucran dentro del dolor, y dependiendo de las sustancias que se involucren, es que viene el tratamiento. ¿Dónde vamos nosotros a tratar el dolor? Lo vamos a tratar a nivel periférico. Si estamos hablando de un componente solamente inflamatorio por una lumbalgia aguda o un dolor agudo, vamos a tratarlo con glucocorticoides o antihistamínicos, vamos a tratarlo con antiinflamatorios, con COX-2, inhibidores de ciclohexidinasa, antagonistas sociales P o anestésicos locales. Si queremos tratar a nivel de lo que son sistema nervioso periférico, podemos hablar de analgesia espinal o epidural a nivel de la médula, de la región de las astas dorsales de la médula espinal. Vamos a hablar de lo que son opiáceos, antagonistas sustancia P, GABA. Si hablamos ya a niveles superiores de lo que es sistema nervioso central o la misma médula espinal, podemos hablar de lo que es inhibidores de la recaptación de serotonina, adrenalina, encefalinas, opiáceos sistémicos. Esto de acá es de la escala de la analgesia de la Organización Mundial de la Salud. Que ustedes se percatan, en la parte inferior es la escala del dolor, del 0 al 10. Cuando es leve, comenzamos con el primer paso, que son analgésicos no opioides, antiinflamatorios, paracetamol. Cuando el dolor pasa a ser moderado, podemos asociar a esto opioides débiles, como lo que es tramadol, codeína, tramadol con paracetamol. Cuando el dolor pasa a ser severo, y después de haber utilizado esto, y después de haberlo asociado, y si no encontramos respuesta, pasamos a opioides potentes, como lo que es morfina, buprenorfina, oxicodona. Hay dudas si se pueden asociar dos opioides potentes, y sí, porque hay diversos tratamientos, no necesariamente tienen que ser farmacológicos, que es lo que vamos a ver. Y como dije, el dolor viene acompañado de todo lo que es un componente psicológico. Y acá viene el soporte emocional. Si es necesario, involucra, y hay una discapacidad severa por este dolor, involucra también a la familia. Y hay que prestarle atención a la familia y tratar también con un soporte familiar y psicológico a la familia. Y acá viene lo que es la comunicación, nosotros con el paciente. Nosotros de saber y entender que verdaderamente le duele al paciente, y por lo tanto tenemos que darle algún tipo de tratamiento sin nuevamente desmerecer lo que es la causa, que sí o sí hay que dar un tratamiento a la causa del dolor. Siempre tenemos que pensar, uno, en qué grado el dolor hay, para de acuerdo a eso utilizar diversos fármacos. No tengo que empezar de frente con un tramadol o paracetamol. Hay pasos que tengo que seguir y que tengo que respetar. Tengo que, como le dije, causa específica, y también tengo que pensar que esa paciente o ese paciente varón va a tener un componente psicológico depresivo, el cual también tenemos que tratar. Este es el tratamiento de dolor neuropático. Tenemos el tratamiento tópico, que es de primera línea, como lo que es la lidocaína en parche, en gel, la casaxina en parche, la toxina botulínica. Tenemos el tratamiento sistémico,
Tenemos tratamiento de primera línea, como son los antidepresivos, ahí entran lo que es la amitriptilina, o duales, como es la duloxetina. Tenemos neuromoduladores, que es la gabapentina, pregabalina. Si pasamos de la primera línea y no encontramos respuesta, pasamos a la segunda línea, que ya vienen a ser los opioides. Ahí entran lo que es el tramadol, lo que es la metadona, la buprenorfina, y si no, pasamos a una tercera línea, que ya son los anticonvulsivantes como la carbamazepina. Lumbalgia. Tenemos como definición como el dolor localizado entre el borde esternal inferior hasta el pliegue inferior del glúteo. Todo esto es la parte lumbar, el cual puede irradiarse no a una o ambas extremidades inferiores, sin la sospecha que esta irradiación sea producto de origen radicular, por si acaso. El 9.4% de los pacientes de la población global sufre de lumbalgia. Esta patología produce una mayor cantidad de años con discapacidad en el mundo y se encuentra en el 6º lugar de las patologías que causan mayor carga de enfermedad a nivel global. Lo que es lumbalgia, la podemos catalogar como lumbalgia aguda, menos de 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas y crónica de más de 12 semanas. Y recurrente cuando la lumbalgia aguda en pacientes, cuando ha tenido el paciente lumbalgias agudas con episodios repetitivos, con una localización similar y con periodos también libres de síntomas de 3 meses de evolución. Según los síntomas, vamos a tener lumbalgias inespecíficas, que esto es lo más frecuente, 85%. Tenemos lumbalgias mecánicas o radiculares y sigue lo que son lumbalgias específicas con signo de alarma. Estos signos de alarma después lo vamos a ver un poco más amplio, pero sí o sí, ante un dolor lumbar, los signos de alarma son pacientes mayores de 50 años, pacientes con antecedentes de neoplasia, inmunodepresión, toma de corticoides, síndromes consuntivos sin mejoría de tratamientos habituales, fracturas, traumatismos previos, osteoporosis, procesos infecciosos, fiebre o dolor en reposo, síndrome de Caudequina, que se define como una anestesia a nivel de los últimos niveles sacros, disfunción vesical reciente o incontinencia fecal reciente. Tenemos la lumbalgia mecánica, este es de menor a mayor frecuencia, tenemos la lumbalgia mecánica. Dentro de la lumbalgia mecánica de patologías podemos hablar de la hernia discal. El dolor, en caso de la hernia discal, el dolor se irradia de la parte lumbar se irradia hacia un miembro inferior, normalmente es unilateral, mejora cuando se para y empeora el dolor cuando se siente el paciente. Mejora el reposo y al doblar las rodillas, y esto es porque se reduce la tensión a nivel nervio ciático. El paciente refiere mejoría. Dentro de la lumbalgia mecánica podemos encontrar lo que son la artritis, la osteoartrosis a nivel de columna lumbar. El dolor normalmente puede ser irradiado unilateral, pero a diferencia de la hernia, empeora al pararse y mejora cuando el paciente se siente más aliviado cuando está sentado. En caso de estenosis espinal, el dolor mayormente es bilateral, empeora al pararse y mejora al sentarse. Y las lumbalgias inespecíficas, el dolor se puede irradiar a las nalgas, es un dolor difuso y no cambia con maniobras específicas. Otra vez se les recalco los signos de alarma. Pacientes mayores de 50 años, antecedentes de neoplasia, síndromes consuntivos, dolor en reposo, fiebre, inmunosupresión, traumatismos previos, osteoporosis, toma de corticoides, síndrome de Caudequina. El diagnóstico: si tenemos una lumbalgia aguda que le hemos dado el tiempo de 6 semanas, no se sugiere, como yo no tengo signos de alarma, no se sugiere ninguna prueba de laboratorio. El diagnóstico es clínico. No se sugiere pedirle al paciente radiografías, ni tomografías, ni resonancias, porque es la primera vez que el paciente tiene. No es un dolor recurrente, no es un dolor crónico, ni tampoco hay signos de alarma. Es una lumbalgia aguda. A diferencia del dolor crónico, la lumbalgia crónica. En la lumbalgia crónica, sí o sí, tenemos que pedir la radiografía simple. Lumbosacro, anteroposterior y lateral. Y si tenemos algún síntoma sistémico como fiebre, tenemos que solicitar análisis sanguíneos. De acuerdo a lo que estemos pensando, se le pide al paciente o resonancia magnética o electromiografía o otro tipo de exámenes de imagen. Este es un algoritmo de lo que es lumbalgia aguda, en el cual toda lumbalgia aguda, primero iniciamos con el primer paso.
con lo que es antiinflamatorios no esteroideos, lo que es AINES, o puede ser COX-2. Si el dolor se alivia, yo tengo que estar dándole al paciente medidas no farmacológicos. Le tenemos que decir al paciente, uno, que continúe su vida diaria. No va a hacer esfuerzo, pero no tiene que estar en cama, no reposo en cama, y dentro de lo posible continuar su labor habitual. Y tampoco no le tenemos que prescribir ni faja ni corsés. Si el dolor continúa a pesar del AINES, a pesar de las medidas farmacológicas, y no hay alivio del dolor, lo que viene es ya lo que es terapia física, manipulaciones o movilizaciones de partes blandas, y le puedo yo agregar relajantes musculares. Si no hay alivio del dolor, puedo agregarle opioides débiles. Si no hay alivio del dolor, ya tengo que reevaluar. Hay algo que está ocasionando, algo adicional está provocando esa lumbalgia. Ya no es solo una lumbalgia aguda. Y tengo que reevaluar signos de alarma. Nuevamente, el tratamiento farmacológico en lumbalgia aguda se sugiere empezar con AINES como tratamiento de primera línea. No se recomienda lo que es el paracetamol, independientemente de la dosis como monoterapia de primera elección en el tratamiento de lumbalgia aguda o subaguda. Se sugiere agregar un relajante muscular si el dolor lumbal agudo y subagudo persiste tras lo que es el tratamiento de AINES, y viene si es que yo, a pesar de las medidas farmacológicas, tampoco me remite, le puedo agregar algún relajante muscular. Y se sugiere el uso, si a pesar de esto no cede el dolor, puedo agregarle un opiáceo débil, como lo que es el tramadol. En lo que es tratamientos no farmacológicos, nuevamente no se sugiere el reposo en cama. Continuar con las actividades físicas y mantener las actividades de la vida diaria, incluyendo la actividad laboral tanto como sea posible. No se sugiere usar lo que son soportes lumbares, lo que son las fajas o corsés. La terapia manual es un tipo de terapia física que se usa para lo que es lumbalgia. Podemos hacerlo con manipulación espinal, que son movimientos de alta velocidad y baja amplitud de la articulación hasta el límite del rango de la articulación. Podemos hacer movilizaciones espinales, que son movilizaciones de la articulación dentro del rango de movimiento de forma pasiva, o podemos hacer lo que son masajes, manipulaciones o movilizaciones manuales de los tejidos blandos. En esta pirámide, ese es el dolor crónico. Si ustedes se percatan acá, la base es el ejercicio. En caso de dolor crónico cambia todo el aspecto. Primero, sí o sí, tenemos que ya estar proyectando a hacer algún tipo de ejercicio que ahora vamos a explicarles. Pasamos a la parte farmacológica. Hablamos de la parte psicosocial, terapia manual y lo que es manejo del paciente y educación y otros tipos de terapia alternativa. La Escuela de Espalda es un programa educativo de adquisición de destrezas en el que se fomenta la autorresponsabilidad y se imparten lecciones, incluidos ejercicios a grupos de pacientes con lumbalgia. Los estudios que evaluaron el beneficio de esta intervención fueron para disminuir el dolor y mejorar la discapacidad funcional en caso de dolor crónico. En caso de dolor agudo no se encuentran resultados contradictorios y no concluyentes. Por eso en caso de dolor agudo no estamos pensando en darle al paciente pautas para lo que es escuela de espalda, a diferencia del paciente con lumbalgia crónica. En lo que es la escuela de espalda, le explicamos al paciente a través de pautas ergonómicas, cómo tienen que cargar peso, cómo tienen que sentarse, cómo es la parte laboral. Lo podemos hacer a través de cartillas, lo podemos hacer a través de charlas con diversos profesionales, a través de ejemplos. En lo que es cargar peso, les explicamos, no tienes que flexionar la espalda, tienes que agacharse, flexionar cadera, rodilla, tobillos y recoger el objeto. Tienes que recoger el objeto con la columna recta. El objeto no tiene que pesar más de 3 kilos y tienes que pegarlo a tu cuerpo para que el objeto pese menos y hagas más fuerza con las piernas y con los brazos más que con los músculos de la espalda. A la hora de sentarte en la oficina siempre tienes que tener los pies apoyados en el piso. Es 90 grados en tobillo, en rodillas dentro de lo posible, caderas, los brazos tienen que estar apoyados en igual que la muñeca y el monitor tiene que estar en un ángulo horizontal a la vista. Igual sucede las formas de cómo se tiene que dormir, cómo uno tiene que estar sentado a la hora que uno maneja con la espalda recta, igual dentro de lo posible no tener los brazos totalmente extendidos, que me dificulte un poco realizar alguna maniobra y más aún tengo acá una curvatura de la espalda no adecuada. Le brindamos pautas al paciente y después la escuela de la espalda, dependiendo de los centros donde nosotros estemos, puede incluir lo que es ejercicio, que es lo que hablamos como la base de la pirámide, en lo caso de lumbalgia crónica.
Los ejercicios van enfocados a lo que son ejercicios de estiramiento, ejercicios de estabilización de tronco, mejorar lo que es la fuerza muscular a nivel abdominal, a nivel de los glúteos, mejorar lo que es el control de la postura. Y muchos de ellos tienen nombres propios. Uno de los más importantes es el ejercicio de Williams. Williams, W-I-L-I-A-M-S. ¿Okay? Este ya les presenté. Es similar el tratamiento de dolor con lo que es el tratamiento para lumbalgia crónica. En dolores leves comenzamos con analgésicos no opioides moderados, con opioides leves que lo podemos asociar a antiinflamatorios o paracetamol, y en dolores severos podemos asociar analgésicos no opioides con opioides débiles o asociarlos con opioides potentes. E igual todo lo que es el soporte emocional, y también tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de la depresión, ansiedad. El paciente a veces no puede dormir. Acá, de todas maneras, quiero recalcar, por ejemplo, la paciente con fibromialgia. La paciente es una paciente normalmente de unos 35 o 40 años, en el cual ella refiere a un dolor muscular generalizado, es una definición. Muchas veces este dolor viene a consecuencia de que la paciente no duerme, y por lo tanto la primera elección es los antidepresivos, la amitriptilina, seguido de lo que es la pregabalina, o podemos asociar lo que es la duloxetina o relajantes musculares. Por eso es que hablaba un poco de la parte antidepresiva. Procedimientos fisiátricos. Hay cantidad de procedimientos fisiátricos. Solamente me he dedicado a uno de ellos, más que todo porque trata lo que es la musculatura voluntaria o esquelética. La musculatura voluntaria o esquelética constituye el órgano más grande del cuerpo humano y representa casi el 50% del cuerpo corporal. Este es en una literatura de lo que es puntos miofaciales o trigger point. Hablan de que el 23 millones de americanos presentan desórdenes crónicos a nivel de solo dolor musculoesquelético. A este desorden crónico musculoesquelético se llama síndrome miofacial. El síndrome miofacial, según Travel y Simons, hablan de síntomas sensoriales, motores y autonómicos que son causados por puntos gatillos miofaciales. El punto gatillo es una zona hiperirritable de un músculo esquelético asociado con un nódulo palpable hipersensible, localizado en una banda tensa. La zona es dolorosa a la compresión y puede dar lugar a un dolor referido característico. Acá este es el músculo, y cuando yo cojo el músculo y lo palpo, voy a sentir ese pequeño nódulo que está acá y voy a sentir la banda tensa. Y cuando yo la aprieto, puedo tener un dolor referido. Tenemos la banda palpable, se define como el espasmo segmentario de este músculo. La puedo sentir a la palpación plana, a la palpación profunda o a la palpación en pinza. Este es un músculo normal. Este músculo normal está unido a tendones a nivel de los huesos, es un gráfico. Cuando este músculo se acorta, vamos a tener un estiramiento de los tendones o un acortamiento de ellos. Y dentro del músculo acortado vamos a encontrar bandas tensas palpables, dolorosas y puntos gatillos. El acortamiento muscular puede comprimir lo que son los disceptores. Podemos tener una tracción mecánica de los tendones provocando tendinitis. Actúa a lo largo de las articulaciones produciendo un aumento de la presión, alterando lo que es el alineamiento, provocando por este alteramiento de alineamiento cambios degenerativos, o puede comprimir, si es a nivel de la columna, en los espacios distales, y provocando de manera indirecta lo que es una compresión a nivel de la raíz, y puede provocar de manera indirecta lo que es una neuropatía y crear un círculo autoperpetuante. En lo que es el síndrome miofacial, entonces encontramos una banda tensa palpable, un dolor local exquisito a la presión del nódulo y reconocimiento por parte del paciente del dolor habitual cuando nosotros presionamos el nódulo. Acá se está presionando el paciente el esternocleidomastoideo, y cuando se presiona ya estamos encontrando la banda, encontramos un dolor puntual que es el punto gatillo, y el paciente lo indica, ahí es donde me duele, ese es el dolor, y lo identifica claramente.
Podemos encontrar limitación de la movilidad o no. Podemos encontrar también debilidad muscular o no, dependiendo del tiempo con que tengamos esta patología. Y el tratamiento en caso de síndrome miofacial, el procedimiento fisiátrico es la estimulación intramuscular con aguja seca. La penetración de esta aguja en un músculo acortado que ocasiona fasciculaciones. Esta contracción del músculo va a producir lo que es la relajación de este músculo. La aguja que se utiliza son las agujas de acupuntura de diversos tamaños y se inserta en forma perpendicular. Cuando la aguja entra a un músculo normal, normalmente la aguja ingresa con poca resistencia, pero cuando atraviesa el espasmo hay una resistencia y la aguja queda atrapada. Se deja la aguja por algunos minutos y después de esto, cuando la retiramos, el paciente indica que hay un alivio del dolor. Y esta es la bibliografía que se utilizó. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? La clase sé que la delegada la ha colgado. Ok, ya. Entonces eso sería todo. Gracias.
Es una gran enseña. ¿Cómo se llama?